Bienvenidos a Libre Expresión, bienvenidos a la edición jueves de nuestro programa. Empezó el lunes y vamos a seguir transmitiéndolo de lunes a viernes a partir del mediodía. Tenemos algunas noticias para comentar con ustedes antes de presentarles a nuestros invitados. Vamos a tener 3 invitados el día de hoy, así que vamos a ir corriendo un poquito, pero siempre con la intención de ofrecerles no solo la información de lo que está ocurriendo, sino también agregar un poquito de conocimiento adicional gracias a las entrevistas con los invitados. Finalmente son ellos los que van a hacer nuestro programa. Bien, esta mañana en la región del Callao se inauguró una planta de oxígeno. Y en el marco de esa ceremonia, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha anunciado que gracias a la llegada de más dosis de vacunas contra la COVID, desde mañana, viernes 10 de septiembre, la vacunación a las personas mayores de 27 años en todo el país va a ser posible. Bueno, esta es una muy buena noticia. Pero en la misma ceremonia a la que estuvo presente la vicepresidenta del país y ministra, también congresista, Dina Boluarte, no quiso responder a algunas preguntas de los reporteros. Es más, se sintió incómoda y nos quiso dar a los periodistas una especie de cátedra de la forma como debemos preguntarle. Y ella dijo que no quería preguntas incómodas, que debemos hacer otro tipo de preguntas. Bueno, hay que decirle a la señora Dina Boluarte que el periodismo lo ejercemos los periodistas. No necesitamos ninguna consigna por parte del gobierno de turno, por parte de ningún político. Las preguntas, si le resultan incómodas, va a tener que responderlas o simplemente dejar de hacerlo, pero ella no nos puede decir qué preguntas cómodas quiere escuchar. Bueno, si esa va a ser la práctica que tiene el gobierno del señor Pedro Castillo en relación al trato que le debe dar a la prensa, yo estimo que esa relación, lejos de ser respetuosa, va a ser una relación muy tensa. Y esto va a perjudicar al país, no solo a los periodistas, que ya, recordemos, hay una situación muy difícil en este marco de relación gobierno-periodismo o medios de comunicación. En estos momentos hay un periodista peruano, Beto Ortiz, que se encuentra en México y que ha salido del país y no piensa regresar por un tiempo indefinido debido a que abogados cercanos a este gobierno han interpuesto una denuncia por sedición contra él, Beto Ortiz, contra Philip Bates, contra dueños de Willax Televisión. Entonces, esta es una situación muy grave porque si un periodista, más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar el colega Beto Ortiz, un periodista peruano ha tenido que vivir o, digamos, autoexilarse, ¿no?, por decirlo así, en otro país debido a que no está sintiendo que se están dando las garantías de libertad en Perú para ejercer el periodismo. Y dicho eso, hay que recordar también que Willax TV, es el medio de comunicación que durante toda la campaña electoral ha venido presentando graves denuncias, ha hecho revelaciones de los vínculos que tienen miembros de este gobierno con Movadef. Y recordemos, Movadef, no nos vamos a cansar de decirlo, Movadef es Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso es el grupo terrorista que siempre lo vamos a insistir, es el grupo que desató una escalada de violencia, muerte y destrucción en el Perú. Esto no lo podemos olvidar, porque esas personas las que son muy cercanas de Movadef o de CONARE o de Sendero Luminoso, están gobernando el Perú en estos momentos. Bien, pasando a otros temas, es importante decir también que hoy día, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Congreso de la República, el Pleno tuvo que analizar 2 mociones de interpelación dos mociones de censura interpuestas por Perú Libre, que es el partido de gobierno, contra la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Estas 2 mociones fueron rechazadas por mayoría por el Congreso. Y también el Congreso, en mayoría, ha autorizado al presidente Castillo a viajar fuera del país entre el 17 y 22 de septiembre. El señor Castillo va a hacer una gira por México y por Estados Unidos, va a participar en una cumbre en México, en la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe, y en Estados Unidos, en Nueva York, donde se encuentra la sede de la Organización de Naciones Unidas,
él también va a participar en la Asamblea General. Y en Washington, también Estados Unidos, va a participar en un evento de, la Asamblea de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos. Bueno, todo eso está pasando en el Congreso. Pero ¿qué vino después? Después conocimos que la congresista Milagros Aguayo, de Renovación Popular, ha presentado una moción, la 295, que fue admitida a debate. En estos precisos momentos se está debatiendo. La moción 295 propone declarar de importancia e interés nacional el Día de la Familia Peruana. Pero a raíz de esta presentación y de que se está debatiendo la moción, se ha generado también la presentación por parte de otros congresistas como Susel Paredes, que están pidiendo que en esta moción sean incluidas las familias homoparentales, o sea, familias que se han formado con personas del mismo sexo. Entonces, en estos momentos se está disputando, por decirlo así, ese debate entre los congresistas que están ahí para representar a las personas que los llevaron a estar en el primer poder del Estado. Bien, habíamos dicho que teníamos 3 invitados para esta mañana, es más, hicimos la promoción, las coordinaciones convenientes. Se trata de la primera invitada, la congresista Adriana Tudela, pero observábamos antes de empezar el programa, no lo empezamos puntualmente, precisamente porque nos han informado que tenía un problema técnico para ingresar. Y según me están diciendo en producción, no es posible tenerla en estos momentos. A ver si Alejandro, que es el jefe aquí de todo el aparato digital, nos está confirmando efectivamente que tiene un problema para ingresar a la plataforma, pero bueno, vamos a seguir conversando con ustedes. Teníamos muchas ganas de poder hablar con la congresista Adriana Tudela, que es miembro del partido Avanza País. Y recordemos también que la semana pasada hubo la oportunidad de conocer los pronunciamientos de congresistas en el marco del primer pleno en el Congreso. Saber cómo ellos están llevando al Congreso, al Parlamento, todos los discursos, todas las propuestas que ellos han estado trabajando durante la campaña. ¿Es acaso posible que algún congresista de alguna u otra forma, de algún u otro partido, no active, ¿no?, todo su potencial para que se concreten todas las propuestas que le hicieron a sus seguidores, a sus electores? Porque lo que estamos viendo, yo que diría de forma sorpresiva, es que algunos grupos políticos no son consecuentes con lo que dijeron durante la campaña, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, al señor César Acuña, ¿no?, que es el líder fundador del partido Alianza para el Progreso, cómo fue muy crítico con el gobierno del señor Pedro Castillo, y cómo lo criticó antes de que se confirmara, ¿no?, que él había ganado las elecciones. Entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el señor César Acuña, lo recuerdo perfectamente, se presentaba en programas de televisión a criticar duramente a Pedro Castillo, a criticar duramente a Perú Libre, porque ya se conocían los nexos de algunos miembros de congresistas de Perú Libre y del gobierno con Movadef. Sin embargo, el señor Acuña ha concurrido con sus miembros de su bancada esta semana precisamente a hablar con el presidente Castillo. Y lo que necesitamos saber es de qué se está hablando. Porque parece que hay una incoherencia entre lo que se dijo antes, durante la campaña, y lo que está haciendo la bancada ahora. Tenemos un mensaje de Víctor Vega, gracias por escribirnos. Víctor Vega, a través del Facebook, nos dice: nos están vendiendo gas nacional como si fuera GLP importado. ¿Qué hacemos? Bien, esta es una, digamos, una inquietud compartida por varias personas con respecto al GLP, que es el gas licuado de petróleo, y que esta semana, en su mensaje tan breve a la nación que nos hizo el presidente Castillo, nos dijo que el precio del GLP iba a ser incorporado en el Fondo de Estabilización Económica que hay. O sea que vamos a subvencionar. Con nuestros impuestos vamos a subvencionar el GLP para que baje de precio. Pero esto no significa, según hemos estado escuchando a quienes saben, a los analistas económicos,
como Jorge González Izquierdo, esto no va a significar un beneficio necesario para las personas que sí necesitan, sino esto va a ser un beneficio para todas las personas que utilizan el gas licuado de petróleo, también para las personas que incluso podrían generar un mercado negro. Y recuerdo perfectamente también algunos de los otros anuncios del presidente Castillo, en el sentido de reactivar la economía, de que a partir del 13 de septiembre se va a emitir un bono a millones de peruanos, un bono de 350 soles, el bono Yanapay. Yanapay es un vocablo quechua que significa, bueno, tiene varias acepciones, pero una de ellas es solidaridad. Y piensa, por lo que dijo el señor Castillo, que con el bono se va a reactivar la economía. Lo que necesitamos, yo creo, en el país es estabilidad jurídica. Y la estabilidad jurídica empieza por dar señales claras desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, de que se van a mantener las reglas de juego. Y lo que conocemos en las últimas 48 horas es que la presencia del señor Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, que es el Banco Central, ¿no? Que genera las políticas monetarias, esa permanencia está prácticamente en entredicho, ¿no? Hay muchas informaciones que hemos conocido en las últimas horas de que se le pretende remover del cargo. Bien, esta señal genera inestabilidad, ¿no? Y esta inestabilidad repercute directamente en el mercado, en los mercados, en los agentes económicos. Recordemos también que en los últimos meses han salido del país más de 7.000 millones de soles en ahorros de empresas y en ahorros de ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ese conglomerado, por decir así, de dinero ha sido sacado del país y han ido a otros países, han buscado las empresas y los ciudadanos otras formas de garantizar que su dinero sea protegido. Entonces, hay una serie de hechos que ocurren en el país que dan señales de inestabilidad y eso repercute directamente en la economía. Bien, a ver, no hemos podido hacer el contacto con la congresista Adriana Tudela, lamentablemente, hubiésemos querido tenerla aquí, nos confirmaron y sé que ella cuando confirma, ¿no? Es una persona de palabra, como tiene que ser, y como es nuestro segundo invitado, que le dijimos a una determinada hora conectarse y ya lo está haciendo. Así que no lo quiero hacer esperar más, porque vamos a hablar en este programa no solo de política, sino de lucha anticorrupción, ¿no? Es anticorrupción. O sea, los presidentes en los últimos quinquenios, cuando fueron candidatos presidenciales, levantaron las banderas de la anticorrupción, ¿no? Despotricaban de todos los anteriores. Yo recuerdo perfectamente al señor Alejandro Toledo, que lideró estas marchas de los suyos, ¿no? Que hablaba y despotricaba contra el presidente anterior, Alberto Fujimori. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra el señor Alejandro Toledo en estos momentos? Se encuentra en Estados Unidos, enfrentando la posibilidad de ser extraditado, y hay un pedido de extradición contra él. Ya se presentó el pedido de extradición. O sea, que en cualquier momento va a venir, ojalá que más temprano que tarde, venga al Perú a rendir cuentas a la justicia peruana. Eso es lo que necesitamos. Bien, sin más preámbulos, nos encontramos ya en contacto y le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Caro. Gracias, doctor Carlos Caro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. Gusto de saludarla. Gracias por la invitación. Bien, yo quisiera leer brevemente parte del currículum del doctor Carlos Caro, a quienes lo reconocen, lo ven en los medios. Seguramente esto no va a ser muy novedoso, pero a nuestros amigos que no han tenido oportunidad de conocer su currículum, voy a comentarles que el doctor Caro es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, es profesor de Derecho Penal en Compliance en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. Es el socio fundador de Caro y Asociados, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Bien, podría tomarme todo el programa para seguir leyendo, pero lo que quisiera destacar es que el doctor Carlos Caro está, yo diría, muy preparado para hacernos entender a los ciudadanos de lo que pasa en el país en el marco de la lucha anticorrupción, de cuáles son los candados que tiene el Estado para poder
cerrar el paso a las personas que nos roban el dinero, ¿no? Porque cuando hay casos de corrupción, cuando se gastan la plata, cuando roban, nos roban a nosotros, nos meten la mano al bolsillo y nos roban a los ciudadanos. Doctor, claro, yo recuerdo que usted el mes de agosto publicó un interesante artículo en el diario El Comercio titulado Un gobierno sin compliance, ¿no? Empecemos, por favor, a definir el compliance, que es un vocablo anglosajón, y díganos, por favor, qué debemos entender por esto y cómo, en específico, el compliance gubernamental o estatal puede hacer que paremos a los corruptos en el Estado peruano. Claro, de lo que se trata es de implementar mecanismos de prevención, ¿no? Hay un enfoque evidentemente punitivista, sancionar, perseguir, encarcelar sin duda a quienes hayan cometido delitos, pero desde el punto de vista de la prevención, los mecanismos son diversos, ¿no? Nos podemos encontrar con mecanismos que van desde las cuestiones educativas, éticas, hasta las cuestiones regulatorias. Y es ahí donde entra el compliance. El compliance implica contar con protocolos para prevenir la corrupción. Con un ejemplo, ¿no? Los primeros días del gobierno, el presidente de la República estaba despachando en su casa sin un registro de visitas, conforme lo ordena la ley 28024, que es la ley de gestión de intereses, o la famosa ley de lobby, como se le suele denominar, ¿no? ¿Qué ha hecho la Presidencia de la República? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Palacio de Gobierno para completar esa información, para que esta información sea transparente? Bastante poco, porque hasta el día de hoy eso no se conoce. Otro ejemplo, ¿no? Los nombramientos de ministros, viceministros, personal de confianza, personas que manejan un altísimo presupuesto. Se nombró, por ejemplo, a los días como jefa, digamos, de Provías a una abogada que tenía 2 años de ejercicio y su único currículum se limitaba a haber sido secretaria de juzgado, y de pronto a manejar un presupuesto de 7.000 millones. Claro, todo el mundo dirá, pero ella no es corrupta, no hay ningún problema. Claro, pero no está calificada para el cargo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es compliance, hay que prevenir. Y prevenir significa poner reglas claras sobre quién puede ocupar un puesto en el gobierno, quién puede manejar dinero, quién puede manejar presupuesto público, porque ese es el mejor camino para prevenir la corrupción. Evidentemente, si el funcionario se corrompe, están los mecanismos del derecho penal, pero el derecho penal llega, hay veces tarde, mal y nunca, que lo que se trata es de prevenir. Y tan es así, Gloria, que muchas entidades públicas tienen compliance ahora. El día de ayer, justamente, el sistema ISO, el sistema internacional ISO, ha publicado en la lista, digamos, de los países y aquellos que han acogido la ISO anticorrupción 37001. Y el Perú está en el segundo lugar. Es decir, más empresas peruanas y entidades públicas que en otros países del mundo han suscrito o se han adaptado, digamos, a la ISO 37001 anticorrupción, lo cual es positivo. La Corte Suprema, por ejemplo, de la República, ya tiene un sistema ISO 27001 anticorrupción acreditado. Entonces, y varias instituciones, ¿no? Varias instituciones. El Nacional de Elecciones, ministerios también. Y eso es positivo porque previene la corrupción. Pero, sin embargo, tenemos la sensación de que sobran las normas, sobran los candados, pero ¿qué pasa con la decisión? ¿Ah? La prevención, y usted lo decía en este artículo en El Comercio, la prevención de la corrupción en las altas esferas del poder público privado es imposible sin el compromiso de la alta dirección. Le pregunto directamente, ¿usted percibe que hay un compromiso del señor Pedro Castillo como presidente de la República del Perú de combatir la corrupción a pesar, teniendo en cuenta todos estos hechos que usted nos está comentando? El señor sigue reuniéndose en su casa de Breña. No sabemos qué temas está tratando. A veces se conoce quién salió o entró de esa casa, pero ¿por qué eso sigue sucediendo? Sí, Gloria, tú has tocado el tema central, ¿no? O sea, el punto de partida para la prevención de la corrupción son las cabezas, la alta dirección. El día que el empresario da un golpe en la mesa y dice acá no va a haber más corrupción en esta entidad, o el día que el presidente de la República pone las reglas sobre la mesa para nombrar a ministros idóneos, ese día está caminando en la ruta de la prevención de la corrupción. Hoy en día eso no lo vemos en el caso del señor Castillo. El señor Castillo ha hecho nombramiento de favor, ha nombrado a sus amigos, a las personas, digamos, cercanas al Partido Perú Libre.
supuestamente algunos bajo influencia incluso del secretario del partido, que es el señor Cerrón, está, digamos, lamentablemente rodeado de personas que no solamente no son idóneas para el cargo, sino personas que además están procesadas por delitos graves de corrupción, terrorismo, Apología al terrorismo. apologismo, personas que han expresado, digamos, misoginia, discriminación a la mujer, discriminación a la comunidad LGTB1. Entonces, en verdad, prácticamente no podemos decir de que el presidente de la República sea un agente de prevención de la corrupción, sino todo lo contrario. El presidente de la República, con sus silencios, con sus omisiones, con sus nombramientos, está contribuyendo a la expansión de la corrupción, porque cuando tenemos funcionarios que no son idóneos, ese es el caldo de cultivo para la corrupción, porque tampoco ellos se rodean de las personas más idóneas, y el Ejecutivo maneja el presupuesto público. Los miles de millones de soles que existen en las arcas del Estado para la ejecución está en manos de los ministros. Ellos son los titulares del pliego y por lo tanto, si ellos no son idóneos, ni son idóneos el equipo técnico con que cuentan, eso es un caldo de cultivo hacia abajo para la corrupción. Sin la alta dirección no hay transformación. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no es que se llega al gobierno y hay licencia para hacer lo que quieran. ¿Qué hace el Estado peruano? ¿Qué hace el Congreso de la República? Que se supone que estamos en un equilibrio de poderes. ¿Qué tendría que hacer desde su punto de vista? Gloria, acá es fundamental el tema de los contrapesos del poder, ¿no? Nosotros tenemos un sistema constitucional, como bien señala en su libro el doctor José Luis Sardón, que es miembro del Tribunal Constitucional, tenemos una constitución incompleta, ¿no? Ese es el título de su libro, la constitución incompleta. Pero pese a ello, pese a sus imperfecciones, hay mecanismos de control. Y si bien el presidente, digamos, es irresponsable desde el punto de vista constitucional, no se le puede emplazar, no se le puede interpelar, no se le puede procesar, salvo situaciones gravísimas trazadas por la Constitución, existe el control parlamentario sobre la actividad de los ministros del Poder Ejecutivo. Y lo que hemos visto es una votación convenida donde se le ha dado el voto de confianza al gabinete del señor Guido Bellido, Guido Puca, como dice su Twitter, sin la convicción de que sean personas idóneas para poder gestionar dentro del Poder Ejecutivo y llevarnos a superar la crisis sanitaria y la crisis económica que nos agobia. Cuando eso ha pasado, yo pensaba, yo creía que, bueno, el paso siguiente era que el Parlamento empiece por lo menos a ejercer un control sobre la actividad ministro por ministro, porque también tengo claro de que el Parlamento no ha querido votar contra la confianza para no quemar una bala de plata, ¿no? Porque, como ha dicho el señor Bermejo, a la segunda que no le dan confianza al gabinete, chao Congreso, pues a sus palabras, ¿no? Entonces, el Congreso no ha querido hacer eso, pero veo timidez, veo cero velocidad, veo entrampamiento, la oposición no está articulada y, digamos, quien lideraba la oposición en el pasado era el fujimorismo, lo hizo, digamos, en el Parlamento de la época del señor Kuczynski y en parte ya ha disminuido en la época del señor Vizcarra, pero hoy en día no. Parece que el fujimorismo quiere jugar un poco a la idea de que se queme el gobierno solo, estar ahí de costado, comer canchita y no ejercer, digamos, una labor de fiscalización. Y es una fuerza importante. Lo mismo Peruanos por lo mismo Alianza por el Progreso, lo mismo Acción Popular, etcétera, ¿no? Sin contar, digamos, los partidos pro gobierno. Entonces, Sí, una cosa preocupante, porque están dormidos. Están dormidos. Doctor Caro, ¿usted cree que parte de la oposición se siente atemorizada por digamos, por este proceder del gobierno de Perú Libre? Porque todos los días vamos conociendo acciones que están en la dirección, que diríamos, en contra del país, porque ya desde el momento que designan a ministros que tienen serias denuncias, ¿no? Están atentando también contra la normatividad del Perú. Pero ¿percibe usted que hay grupos opositores que están atemorizados, temerosos, tibios, como dice usted? ¿Y esto hasta cuándo? En todos los congresos
hay diferentes tipos de congresistas, ¿no? Los que hacen política y los que van a vivir, digamos, del cargo del congresista. Y me temo que en esta oportunidad son la mayoría. La mayoría son los que quieren gozar, digamos, de los privilegios de congresista, un buen sueldo, asesores, dispensas, gastos operativos, gastos de viajes, 16 sueldos al año. No estamos hablando de poco dinero ni de poca comodidad. Entonces, para muchos de ellos, el status quo es lo mejor. Y aquellos que quieren realmente hacer política seria, bien sea a favor del gobierno o contra el gobierno, creo que no existe todavía el camino, no han encontrado el camino para viabilizar el uso de los controles, en este caso para el Poder Ejecutivo, por temor, porque no hay consenso, porque supuestamente siempre un gobierno debe de tener una pequeña luna de miel, que en este caso no la está teniendo. Y en cualquier caso, creo que el juego es a ver hasta dónde puede llegar este gobierno, hasta dónde puede llegar, hasta dónde se debilita el gobierno, pero el problema es que si el Congreso no ejerce los controles correspondientes, el país profundiza su crisis, ¿no? Y en este caso, la crisis económica es lo principal. El señor presidente ha salido esta semana a hacer un anuncio de 6 minutos, ¿no? Del bono, adelantar el bono, hacer gastos, poner el gas, digamos, en el fondo de estabilización, el GLP, todo eso cuesta plata, todo eso implica recaudación. Este año la recaudación está siendo alta hasta el momento, porque estamos saliendo de la crisis del año pasado, por lo tanto, las tasas de crecimiento de la recaudación respecto al 2020 tienen que ser superiores porque ha habido un rebote económico. Hay algunas empresas mineras que han hecho pagos pese a que mantienen sus juicios con el Estado, pero eso es ahora, esa es la foto del momento, ¿no? Puede ser que el próximo año entremos a un ritmo de vacas flacas, se ralenticen las cadenas de pago y todo el presupuesto que el gobierno piensa que va, digamos, a tener para poder enfrentar, digamos, sus ofrecimientos, sus ofertas, digamos, ya de gobierno, es algo que se puede estancar o se puede incluso frustrar. Quisiera terminar con el siguiente tema, doctor Caro. Más allá de que los ministros no sean idóneos, que no tengan experiencia, que no tengan doctorados, acá lo grave es esta vinculación con Movadef. Y Movadef es Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso es el grupo terrorista que lanzó una guerra contra el Estado peruano en 1980. Esto no es poca cosa. Tengo la percepción, no sé si usted la comparte, de que los congresistas de la oposición no están a la altura de este tema. Lo grave es esta alianza, es este prosenderismo del que algunos miembros del gobierno están, digamos, exhibiendo. ¿Esto no es grave para el Perú, para la estabilidad del Perú? Aquí, Gloria, hay varias situaciones preocupantes, ¿no? Por un lado, como ya se ha mencionado, los congresistas están como una suerte de letargo, están, digamos, sin tomar las decisiones que podrían tomar para ejercer un control que es el que les corresponde, la Constitución les impone frente a cualquier exceso por parte del gobierno, el Poder Ejecutivo, pero estamos en un punto en el cual ya no solamente deben acá concurrir los controles parlamentarios, sino los controles de otras entidades. Y me estoy refiriendo en particular a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía. La Contraloría General ha tenido una actuación, desde mi punto de vista, poco firme. No sé si tímida sea la expresión, tal vez un poco exagerada, pero por lo menos poco firme. Cuando el presidente se reunía en su casa y no había registro, sacó un inductivo, ¿no? Bueno, un inductivo no es suficiente. Acá hay una infracción. Y cuando hay una infracción, se tiene que tomar cartas en el asunto, se tiene que abrir procesos administrativos, alguien tiene que responder. Entonces, la Contraloría, pienso yo, de que también juega un poco al tema de no ser intensa, no elevar el volumen, digamos, para usar la crisis política, pero, digamos, la Contraloría no puede actuar con cálculo político, tiene que hacer su trabajo, y acá hay un deber ser. Y el Parlamento que se ha ido le ha puesto sobre la mesa la devolución, le han devuelto las potestades para poder sancionar a los funcionarios que incumplen sus deberes o los violan. Entonces ya la Contraloría hoy en día tiene las herramientas legales para poder actuar con más firmeza.
Otro ejemplo, ¿no? Vemos personas del Movadef o presuntamente ligadas al Movadef que van y se registran en los ministerios como si fueran personas del SUTEP, ¿no? Violando, mintiendo, digamos, pervirtiendo la declaración jurada y Y no pasa nada. la fiscalía no hace nada. La fiscalía de oficio debería de abrir investigación, deberían ir al ministerio, recabar las pruebas, citar a las personas. De repente lo están haciendo tan en silencio que no se nota, ¿no? Porque El si se... señor César Tito, que es de Movadef, se hizo pasar como miembro del SUTEP e ingresó esta semana a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, que está al costadito, ¿no? Dentro, digamos, de toda la estructura de la manzana de Palacio de Gobierno. Y la Fiscalía hasta ahora no sabemos qué hace. Exactamente, ¿no? Entonces, estas son cosas que demandan una actuación rápida, una actuación veloz, ¿no? Y tampoco ahí la fiscalía debe de jugar a cuestiones políticas, sino simplemente al deber ser. No estamos hablando de alguien que ha mentido para ir a comprar el pan o para ir al cine, estamos hablando de personas que han mentido aparentemente para reunirse con el primer ministro. No es una situación leve, desde el punto de vista institucional, es algo que debería dar lugar a investigaciones rápidas y sobre todo cuando se hacen públicas eso genera prevención, porque entonces otros ministros van a decir, no, no, acá se está controlando, ¿no? Acá las entidades están haciendo su trabajo y por lo tanto tenemos que enderezarnos, ¿no? Y ese es el trabajo que le corresponde a la Fiscalía, a la Contraloría y también al Congreso. Bueno, yo le había dicho que era la pregunta final, pero la verdad es que conversando con usted y agradeciéndole por su tiempo, porque nos ayuda a entender y para que nuestros seguidores, ¿no?, puedan también entender lo que pasa en el país y saber qué cosa, qué infracciones se están cometiendo o qué delitos también se están cometiendo. En el tema que usted tocó del Congreso, se habla, el Congreso tiene tres funciones, ¿no? Fiscalizar, bueno, legislar, fiscalizar y hacer control político. Pero desde mucho tiempo se dice que este control político es obstruccionismo, ¿no? Hacer control político es obstruccionismo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, doctor Carlos Caro, la oposición en estos momentos, porque yo entiendo que hay gente, congresistas en la oposición, que sí quieren dar la cara frente a la gravedad de la situación. Y repito, es el tema de que el senderismo está cerca del gobierno. Yo creo que la mirada que no podemos perder. Entonces, a esos congresistas que quieren hacer su tarea bien, usted que es un connotado, abogado, penalista, ¿cómo los podría orientar? ¿Cómo deben actuar frente a lo que pasa? Porque sabemos, el Congreso es un colegiado, ¿no es así? Hay bancadas, en fin, tienen que hablar, debatir, pero ¿cómo deben actuar frente a lo que sucede? Yo creo que los congresistas deben de recurrir a todos los mecanismos de representación que ellos tienen. Uno, evidentemente, es a través de los controles internos que puede ejercer el Congreso con comisiones investigadoras, con interpelaciones, con invitaciones a las autoridades para que den cuenta de actividades o hechos que puedan generar una ilegalidad. Pero además está el tema de comunicación con la sociedad. Yo creo que esa parte está muy débil. Yo recuerdo en los tiempos del fujimorismo, la oposición hacía conferencias de prensa de modo permanente y decían, nosotros, aunque seamos 5, aunque seamos 10, aunque seamos 2, hacemos pública una denuncia, la remitían a la fiscalía para que la fiscalía haga su trabajo, es decir, una actuación rápida, una actuación veloz que es la que demanda la política. Y en este caso, esas herramientas no se están utilizando porque la guerra, digamos, por decirlo de alguna forma, contra la corrupción, contra la ilegalidad, no solamente está en los tribunales, ¿no? Las guerras también, como se dicen, están en los templos, como decían los romanos, como decían los griegos, ¿no? Es decir, ante la opinión pública. Antes el templo era el lugar donde se reunían todos a escuchar una versión, una narrativa, ahora es la opinión pública, los medios de comunicación. Y es ahí donde se requieren los controles, ¿no? Cuando las autoridades sienten que hay control ciudadano, normalmente tratan de corregir sus acciones. Y esto es algo que en este caso concreto es necesario y urgente, no solamente ir a los controles formales, sino también ir a los controles ciudadanos. Bueno, excelente exposición. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro, por estar con nosotros aquí desde Canal B. También estamos dando la batalla para poder llegar a más seguidores. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gloria. Buen día. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Bien.
ha sido el doctor Carlos Caro Coria, que nos ha estado acompañando y dando luces sobre lo que está pasando. Bien, tenemos esa sensación, no sé, amigos, si ustedes la comparten, de que todo está mal en el país, ¿no? Que venimos de crisis tras crisis tras crisis, un conjunto de expresidentes peruanos con problemas con la justicia, vacados, con juicios. Y esas sensaciones, creo yo, no sé si ustedes comparten esta opinión, también repercute en los ciudadanos, ¿no? Nos pone a veces de mal humor, o prendemos la televisión, los noticieros, todo es negativo. Yo quisiera, para empezar esta próxima entrevista con nuestro invitado, acercarnos un poquito a lo que significa la persona. ¿Cuánto conocemos de nosotros, de la persona? ¿Estamos preparados cuando nos enfrentamos a la sociedad, cuando somos mayoría de edad, y vamos a estudiar un instituto, una universidad, y estamos en la sociedad? ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? Hemos invitado a, antes de presentarlo, Alejandro, antes de ponerlo en pantalla, solo quiero hacer el siguiente comentario. Mi siguiente invitado es chiclayano por adopción. Yo ya me siento, yo que tengo familia chiclayana, me siento muy halagada. Chiclayano por adopción, él así se autocalifica. Vasco de nacimiento, andaluz de sangre, lleva más de 30 años en el Perú y a pesar de que no le gustaba el pescado en España, terminó gustándole el ceviche. Vamos a darle la bienvenida al doctor Manuel Alcázar. Vamos con Manuel. Bienvenido, Manuel. Lo conocemos y lo queremos mucho, le decimos Manolo Alcázar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un honor. Casi 30 años, casi 30 años. Casi 30 años, casi 30 años, pero varios años comiendo ceviche, ¿no es así? Sí, y soy chiclayano de adopción y odiaba, mi mamá tenía problemas conmigo para hacerme con el pescado, pero las cocineras chiclayanas lo lograron en 5 minutos. Yo sé que no te gusta que mencionen tu currículum, parte de tu currículum, pero quienes no te conocen, yo quisiera por favor mencionarlo. El doctor Manuel Alcázar es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra de España, es máster en Economía y Dirección de Empresas por el IS Business School, también de España, máster en Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por Universitat Internacional de Cataluña. Manuel es autor con más de 40.000 copias vendidas de sus libros a nivel internacional, con prestigiosas editoriales como Planeta, Ariel, Person. Bueno, sigue el currículum. Por eso que para mí es un honor. Es un honor tenerte. En la televisión el tiempo es oro. Entonces, muy bien. Pero vamos a tener todo este bloque final contigo, Manuel. Te he escuchado varias veces. Yo recuerdo hace varios años, cuando te escuché por primera vez, y me quedé así, ¿no? Como siempre digo, eclipsada por la capacidad que tienes de llegar a tus alumnos y por hacernos entender desde una visión antropológica qué somos como seres humanos, ¿no? ¿Cuánto nos conocemos? Si es que acaso nos estamos conociendo bien o siempre actuamos o solo actuamos diariamente, ¿no? En esta vida, ser padre, ser madre, los hijos, el trabajo, pero ¿cuánto nos dedicamos a conocer a la persona? Entonces yo me atrevo a hacerte la siguiente pregunta, Manolo, porque estoy escuchando también anoche alguna de tus intervenciones. Qué maravilla de YouTube poder tenerte y poder escucharte. Para hacer una relación, Manolo, entre persona, valores y sociedad, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podríamos hacer un acercamiento a la persona? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a conocernos? ¿Qué preguntas deberíamos formularnos? Bueno, en primer lugar agradezco de nuevo tu invitación. Es un honor para mí compartir en este espacio. Es un desafío porque el tema que has planteado, pues, no. Ahora lo estoy difundiendo en mis redes y decía, bueno, a ver si soy capaz de aportar algo que valga la pena porque no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Bien, como tú mencionas, yo soy un tipo un poco atípico porque soy filósofo por un lado, pero me dedico a la dirección de organizaciones y me gano la vida discutiendo todo el día con directivos en problemas de organización, de dirección, de management, ¿no?
Y el tema que planteas, pues, se puede ver desde muchas perspectivas. Se puede ver desde la filosofía, y se puede ver desde la teoría de la organización, o del liderazgo, porque es también un problema de liderazgo, y se puede ver desde otras disciplinas también, desde la psicología o la psiquiatría, también se puede ver desde la teología. Entonces, los fenómenos complejos es bueno no reducirlos solo a un aspecto, y es bueno verlos con una pluralidad de perspectivas. Dependiendo del planteamiento te cambia mucho la cosa. Claro, dices, ¿cómo me conozco a mí mismo? Pues este es el gran problema o el gran reto que el oráculo de Delfos recogía a Sócrates varios siglos antes de Jesucristo, que decía, no se teisum, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Y esto nos lo dirige a todos, y especialmente a los que se creen muy sabios. Y saben muchas cosas, pero desconocen lo importante, ¿no? Lo que le pasaba al Fausto de Goethe, ¿no? Que gris es la ciencia y verde el árbol de la vida. O sea, está desconectado el conocimiento, su erudición, su ciencia, su filosofía, su historia, de su vida, ¿no? Entonces le resultaba todo eso gris. Efectivamente, a veces el conocimiento, por desgracia, está desconectado de la vida. Y los temas importantes para la vida a veces no te los enseñan ni en la universidad ni en los libros. O no es usual, porque esto no son temáticas usuales, ¿no? Yo, en mi canal de YouTube, que has mencionado, que tengo un canal de YouTube, hay una conferencia que puse hace un tiempo donde hablo sobre qué es una persona. Y ya dejé de hablar de ese tema, porque cuando tengo que hablar de ese tema digo, vean la conferencia para que vean. Entonces, pero es un tema que es un ser humano que no se suele tratar en ningún lado. El otro día hablaba con un profesor de una escuela de negocios de México y de Colombia, estuve en Bogotá la semana pasada, y decía, bueno, vamos a ver, en los planes de estudio de su país, a nivel de primaria, secundaria, bachillerato, si lo hay, universidad, posgrado, ¿alguna vez ustedes han visto que haya una sesión, una clase cuyo tema sea ¿qué es un ser humano? ¿Cómo funciona un ser humano? No lo hay, pero ¿cómo es posible? Si estudiamos qué es una ameba, qué es la regla de tres, qué es el sujeto verbo predicado, por cierto, cosas muy importantes que hay que asegurarnos que la gente aprenda, pero no nos estudiamos a nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, es muy asequible y es un reto, el conócete a ti mismo. Y no nos terminamos de conocer. Hay una cuestión fundamental que es que yo soy más que lo que yo conozco de mí. Eso es una tesis que creo que se puede esculpir en mármol. Entonces, no me puedo reducir a mí mismo a la idea que tengo de mí mismo. Una persona vale mucho más que lo que ella cree que vale. Incluso los soberbios o arrogantes o que se pavonean, no voy a hacer chiste malo para no herir. Los vascos nos creemos que estamos por encima de los demás, ¿no? Pero somos los únicos que tenemos la catedral del fútbol. No la tienen ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni Alianza, ni el Boca Juniors. El San Mamés es la catedral. Entonces, bien, nos conocemos. Hay que tener en cuenta de que valemos más de lo que nos creemos. Y no somos lo que creemos conocer de nosotros mismos. Entonces, hay cuidado, cautela. Entonces, uno nunca acaba de conocerse. Y siempre podemos dar más la relación entre persona y sociedad. Pues, bueno, esto da para 1000 horas, pero un ser humano, una persona es totalmente irrepetible y se añade, es lo único novedoso que aparece en el universo. La aparición de un bebé, una bebita, de un embrión o un cigoto. No hay nada nuevo en el universo. Como decía Chesterton, todo lo que es nuevo o es tradición o es engaño, porque originalidad es copia, sí. Es copia, sí. Es decir, inventar algo nuevo, que venga diciendo, no, esto no lo ha dicho nadie. Bueno, espérate un poquito, no te precipites. Bueno, efectivamente hay algunos avances y descubrimientos, pero que son avances incrementales que se apoyan, como decía en el medievo, alguien, Bernardo de Claraval creo que era, no estoy seguro, que decía, somos enanos subidos a hombros de gigantes. Luego esta frase se la a Newton y a otros. Estamos para contribuir. Entonces, permíteme hacer
una Sí, pregunta. porque si no, me Efectivamente. enrollo mucho y me No, desvío. no, maravilloso. Al contrario, discúlpeme por intervenir solo como para orientar lo siguiente, dado el tiempo, ¿no? Pero con la promesa de que te vamos a invitar permanentemente. ¿Ah? Manolo, por favor. Efectivamente, tú eres profesor, eres docente en el PAD, que es la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, y tienes ahí charlas, clases maravillosas sobre este tema, que es tan denso, efectivamente. Pero cuando tú dices, somos más de lo que creemos ser de nosotros mismos, y eso vale también, por supuesto, para la otra persona. Es decir, yo no, esa otra persona es más de la idea que yo tengo de ella, no la puedo reducir a que es una bailarina, de que es un médico, lo explicabas muy bien en tus clases. Oriéntanos un poquito más al respecto. Bueno, que de la misma manera que no me puedo reducir a mí, a la idea que tengo de mí mismo, pues mucho menos a los demás. Porque de los demás conozco aspectos, circunstancias, etcétera, comportamientos, algunos buenos, algunos malos, algunos que yo creo que me hacen daño, otros creo que me benefician. Que de algunos me tengo que defender porque suponen una amenaza para mí, o tengo que hacerles un pare porque o otros los tengo que premiar, etcétera. La relación con los demás admite muchos matices. A veces tengo que juzgar el comportamiento de los demás. Pues si soy un juez, o si soy un profesor, o si soy un guardia de tráfico, o si soy un papá, pues tengo que decirle a veces a una persona, esto que has hecho está mal o está bien. Tengo que premiar o tengo que castigar. Tengo un libro sobre cómo mandar bien y sobre cómo usar el poder. El poder es un instrumento de dirección importante que hay que saber usarlo. Es como el bisturí. Si se te va la mano, haces un destrozo. Entonces, pero si lo usas bien, pues puedes salvar vidas. Salvar vidas y sociedades. Pero bueno, este es un tema... Porque el tema de la corrupción se puede ver desde el punto de vista de como problema directivo y es un problema de management. Simple, tan simple y llanamente como eso. Le compete a quien le compete, normalmente a las instancias superiores de una organización donde hay fenómenos de corrupción, abordarlos. Y es un problema de dirección, o sea, y es un vulgar problema de dirección. O sea, tampoco es mecánica cuántica ni hacer un trasplante de hígado. Hacer un trasplante de hígado sí que es complicado. Por eso los que lo hacen tienen que estudiar muchos años, etcétera. Y no cualquiera puede hacer un trasplante de hígado. Pero saber lo que hay que hacer para resolver un problema de corrupción es, desde el punto de vista conceptual de dirección de management, sencillo. Eso si quieres otro día lo vemos. Lo cual no quiere decir que sea fácil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque puede dar miedo, porque puede haber gente poderosa que se opone, etcétera. Pero la lógica es muy sencilla. Y Entonces, eso, no va más. Es un tema trivial. Por lo menos yo me atrevo a decir una, pero otro día. Pero no se ve el tema. Las consecuencias de la corrupción también las sabemos todos, pues pobreza, daño, amargura, sufrimiento, estrés, etcétera. A mí, por ejemplo, bueno, si me permites un ejemplo tonto, llevo casi 30 años pasando por el puente de Huachipa, ¿no? Y me pregunto, ¿no habrá pasado por aquí algún presidente, algún ministro, un alcalde. alguien durante estos casi 30 años que llevo, soy 28 creo, casi, que llevo pasando por el puente de Huachipa, que no haya dicho, oye, por mis muertos, aunque sea lo último que haga yo en mi vida, esto yo lo soluciono, vamos a hacer un túnel, una autovía con 8 carriles, un tren, un puente aéreo, pero no puede ser que haya un cuello de botella de ese calibre con toda la sierra y selva central del Perú, tenga todo que pasar por ahí y estén los mismos baches durante 15, 20 años. O sea, y luego se gasten, yo no sé las cifras, pero ¿cuánto ha sido? ¿80.000 millones de dólares el rollo de Odebrecht? ¿80.000 millones de dólares? ¿80.000 millones de dólares? ¿80.000 millones de dólares? Pero si me dijera, oye, es que se han tirado un porcentaje de esa plata, pero han hecho 20 líneas de metro en Lima, por ejemplo. Hay gente que tarda 2, 3, 4 horas al día ir al trabajo. Bueno, ahora con la pandemia, gastar dinero, tiempo que no tienen, dormir poco, estar menos con sus hijos, llegar cansados, no podrían ir a su trabajo gastando plata, no podrían ir a su trabajo pagando un sol en 20 minutos sentados con aire acondicionado. Y ese dinero no se podría haber invertido. Entonces, ¿a dónde voy? Y esa es otra perspectiva desde la cual se puede ver este asunto, que es la pregunta central que no se está planteando, o quizás sí, yo no me he enterado.
que es la siguiente. Primero, una consideración. A mí no me gustaría tener sobre mi conciencia esas cifras millonarias en un país que además es pobre, porque no somos los suizos ni los de Luxemburgo, que está mal robarle a los suizos o a los millonarios, pero es que es dinero que le estás quitando a personas como este país, que hay mucha gente que lo pasa muy mal. O sea, tú si dices, mira, voy a hacer una línea de metro que le arregla, en lugar de 4 horas, esta persona va a tardar 20 minutos. En lugar de gastarse 10 soles, te va a gastar 1 sol. Y además, en lugar de ir apretado y estresado, va a ir sentado cómodamente en un ambiente con aire acondicionado. Y yo me he tirado un 10%. Bueno, tan mal. Pero voy a la cuestión central, y no quiero irme hoy sin decirme, si me permites, la cuestión central, y que no se pone sobre la mesa de manera explícita. Es, porque claro, se puede decir, si tú eres cuadruto, te va a venir la policía o el Poder Judicial, etcétera, y uno dice, bueno, primero no me van a ver, porque ya lo voy a tratar de hacer sin que se entere nadie. Segundo, si me ven, voy a tratar de que la policía no me agarre, porque ya me he puesto de acuerdo con la policía. Tercero, si la policía me agarra, me voy a poner de acuerdo con el juez para que no se tal, no se va. Esto está tratado explícitamente en un libro que tiene ya más de 20 siglos, que es el Gorgias de Platón. Discute este tema con Sócrates. Entonces, hay uno de los personajes, que no es Gorgias, porque Gorgias es astuto y se queda un poco en segunda fila. Ahora no me acuerdo el discípulo de Gorgias que le dice esto a Sócrates. Bueno, la pregunta, ¿por qué razón yo, pudiéndome tirar, digamos, $1.000.000 o 10 millones de dólares o 50.000 dólares, claro, aquí las cifras, hay quien se corrompe por $500.000 y quienes por $500.000 no se corrompe? Bien, y hay algunos que no se corrompen ni por 100.000 millones, pero bien. Pero ¿por qué razón, pudiendo yo tirarme una plata, haciendo una operación con bastante certeza de que no se va a enterar nadie, de que voy a salir airoso, de que no va a pasar nada conmigo, no lo haría? No lo hago. Esta es la pregunta que hay que responder. Pero para responderla primero hay que plantearla, porque hay gente que no roba porque, primero, pues son tontos y no ven la oportunidad, o porque la ven pero no se atreven, son cobardes, o porque creen que no sé qué, pero pudiendo salir airoso, ¿por qué no voy a hacerlo? A esto hay que dar respuesta. Y esto debería ser tratado explícitamente desde secundaria. Textos como el Gorgias de Platón, perdón, quizá aligerado, porque a veces es un poco abstruso ese libro, Antígona de Sófocles. Es decir, hay que tratar en los programas educativos a todo nivel, también a nivel de posgrado, los temas nucleares que se están eludiendo. Y uno de ellos es este. ¿Por qué razón no me voy yo a corromper, pudiendo corromperme, si además ahí es el tópico típico? Si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Manolo, pero, a ver, uno podría decir, es un tema de formación, es un tema de valores. Sin embargo, hemos visto que muchas de las personas involucradas en casos gravísimos de corrupción tienen máster, tienen doctorado, o sea, han tenido la mejor formación académica, pero la formación en valores... No, perdón, no, dudo de eso. Hay dos cosas aquí. Bueno, tengo un caso famoso que es Jeffrey Skilling, Bernie Madoff y no sé cuántos y otros chicos listos de la clase. Es un caso de pocas páginas donde cuentan los grandes estafadores de estos últimos años eran los tipos más brillantes de sus promociones. Era gente que sacaba 20 sobre 20, 20, 20, 20, brillantísimos. ¿Tenían buena educación? No sé si se habían planteado estos temas en sus clases. Me ha puesto algo a que no. Me ha puesto una cena a que no. Si me equivoco, pago la cena. Entonces, no se trata. Tengo otro texto sobre cómo se enseña de Amitai Etzioni. Búscanlo en internet. Amitai Etzioni, su autobiografía, El guardián de su hermano. Capítulo, Harvard, una ética peculiar, donde cuenta su experiencia tratando de enseñar ética en la Harvard Business School, las reacciones de los profesores y de los alumnos. Me estoy refiriendo probablemente a la más prestigiosa escuela de negocios del planeta, donde estudian los que luego terminan siendo los presidentes de las compañías más poderosas del planeta. Entonces, lean ese texto y saquen sus propias conclusiones.
Bueno, Amitai Essioni no sabe tampoco, en mi opinión, responder bien a estas cuestiones que les plantean los alumnos y los profesores. La desconexión de la ética con las finanzas, con el marketing, con el derecho. Entonces, hay ausencias, omisiones clamorosas en los programas de estudio, también en la Universidad de Harvard. Y si me equivoco y me escucha el decano de Harvard, pues que me lo diga. Oiga, usted, lo que está usted diciendo está equivocado. Bueno, pues pediré disculpas. Habrá cambiado. Pero ahí hay una omisión clamorosa. No se suele tratar, bueno, estoy haciendo una exageración o caricatura. Ojalá me equivoque. Ojalá si hay sitios donde se tratan. Pero quiero llamar la atención, estoy exagerando un poco. No se trata. Segundo, efectivamente, como dice un colega mío, Pablo Ferreiro, que creo que conoce, dice que alguien haya pasado por un curso de ética, lo único que garantiza es que pasó por el curso de ética, o sea, que estuvo de cuerpo presente. Pero puede ser que estuvo de mente ausente. Entonces, sacar un 20 en ética no significa ser ético. No te garantiza. Ajá. Entonces, no es un tema solo cognoscitivo, es también un tema motivacional y de libertad. Pero a la hora de influir en el comportamiento de los demás, pues hay diversos modos de tratar el asunto. Cuando el problema es cognoscitivo, se aborda cognitivamente. Cuando el problema es motivacional, hay que abordarlo de otra manera. Cuando el tema es de recursos, el tratamiento es distinto. Como el médico, no es lo mismo un problema del sistema nervioso que muscular, que de las arterias. Entonces, pero eso es un tema ya de dirección. ¿Qué hacemos con fenómenos de corrupción? Pues lo que hay que hacer es diagnosticar y el tratamiento es distinto. Pero a nivel personal hay que decirle al corrupto, este es otro mensaje que quería decir hoy. Para cerrar, sí, exactamente. La principal víctima de la corrupción es el corrupto. Uh-huh. Y la peor víctima de la corrupción es el corrupto. Y esto, el corrupto tal vez no es consciente. Entonces hay que decir. Del gran daño que está haciendo. Ajá, efectivamente. Es una enfermedad silenciosa, como la diabetes. Yo tengo diabetes. Es una enfermedad que no te das cuenta que la tienes. Y tomar conciencia es muy importante, porque entonces se puede tratar. Pero el corrupto cree que le va... El corrupto piensa que le va a ir bien. Luego resulta que muchas veces termina en la cárcel o termina en arresto domiciliario o termina como termina. Pero es que eso es lo mejor que le puede suceder. Porque lo peor que le puede suceder al corrupto es salir airoso. Porque se le está deteriorando el nivel de glucosa bestia y va a pagar las consecuencias internamente. Bien. Creo que ya he dicho lo que quería decir esta mañana, por lo menos enunciado. Perfectamente. ¿Ah? Y lo peor que me puede pasar a mí es que tengamos que cortar el programa y despedirte, Manolo. Ha sido realmente, repito, ha sido un honor tenerte en el programa. Yo quisiera que en las próximas ediciones te des un tiempito también para seguir ahondando en estos temas que estás tocando y que sí, son densos. Lo tocas en tus clases en el PAD, son densos, pero que tienes una de poder en una entrevista son cosas que las entiende cualquiera, porque no son sofisticadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria. Manolo, abrazo fuerte, que estés muy bien. Hasta la vista, como dice Terminator. Hasta la vista. Gracias, Manolo. Ha sido el doctor Manuel Alcázar. Manolo, para los amigos que nos ha acompañado, estamos ya rebasando el tiempo previsto. Los esperamos mañana a partir del mediodía. Vamos a tener una invitada internacional. No se pierdan el programa. Acompáñenos. Gracias.